Puedes preguntarte cómo alguien de mi edad termina viviendo con un primo en lugar de en su propio lugar. Créeme, esto no formaba parte de ningún plan que hubiera imaginado para mí. Estoy persiguiendo una carrera en arquitectura, dedicando la mayor parte de mi tiempo a dibujar diseños, trabajar en presentaciones y gestionar proyectos freelance. La vida no siempre ha sido fácil. Desde la separación de mis padres cuando era adolescente, me mudé con frecuencia buscando estabilidad en medio del caos. Eventualmente me encontré viviendo con mi primo David en Glenwood. La mudanza fue imprevista, las circunstancias cambiaron cuando mi madre aceptó un trabajo exigente fuera del estado, dejándome en necesidad de un hogar temporal mientras completaba mi grado. David, mi primo, fue el único familiar dispuesto y capaz de ofrecerme un lugar. David había estado casado con su esposa Lillian por varios años, vivían en una encantadora casa en las afueras de la ciudad, lejos del ruido urbano. Al principio esperaba que esta reubicación fuera como las demás, un capítulo tranquilo y pacífico en una vida por lo demás agitada. Pero la realidad resultó ser mucho más complicada. Esto nos lleva al presente. Han pasado varios meses desde mi mudanza y me he acostumbrado a este entorno. Pensé que me había adaptado al ritmo calmado y mundano de la vida aquí, pero hoy se siente diferente. Estoy escribiendo esto porque algo sucedió, un evento que comenzó cuando entré en la habitación de David mientras él descansaba. Antes de entrar en detalles, déjame contarte más sobre David. Siempre ha sido más que un primo para mí, ha actuado como un mentor en lugar de solo un pariente. De niña, enseñó a navegar desafíos, como reparar mi bicicleta y construir mi primer modelo para un proyecto. En mi cumpleaños de 18 años, David me sorprendió con un increíble set de dibujo, algo que había deseado todo el año. Así que cuando mi madre necesitó un lugar para mí durante su reubicación laboral, él fue la elección obvia. No es el tipo de pariente que solo envía saludos en las fiestas, siempre ha estado presente cuando importa. Aunque David es pensativo, paciente y generoso, vivir con él también significaba vivir con Lillian. Ella y David habían estado casados por casi 3 años. Inicialmente recelaba de Lillian, era mayor que David, con un comportamiento distante y sereno que hacía difícil sentirse incluida en su mundo. Me dieron una habitación de invitados al final de la casa, y hice lo posible por mantenerme apartada, respetando su espacio y privacidad. Sin embargo, la tensión entre Lillian y yo se suavizó gradualmente. Comenzó a compartir consejos sobre cocina, gestión del hogar e incluso pequeños trucos de estilo de vida. Aunque nuestra relación no era tan cercana como la mía con David, la distancia entre nosotras se acortó con el tiempo, haciendo la vida diaria más armónica. Hasta que todo cambió. Mi relación con Lillian nunca fue tan cercana como con David, pero la incomodidad entre nosotras se había aliviado y nuestras interacciones se volvieron más cordiales. La vida en la casa volvió gradualmente a una normalidad predecible. En los últimos meses mi conexión con David se profundizó. Su presencia se sentía como un ancla constante. Escuchaba sin juzgar, siempre paciente y comprensivo. La mayoría de las noches nos sentábamos juntos después de la cena, a veces intercambiando historias, a veces simplemente disfrutando del silencio mientras la música sonaba suavemente de fondo. Últimamente he notado algo inquietante, un cambio indefinible en nuestras interacciones. Lo que comenzó como momentos fugaces de comodidad evolucionó lentamente en algo más fuerte, algo más confuso. La forma en que su risa perduraba en el aire, el roce de su mano cuando alcanzábamos el mismo vaso, la manera en que me miraba cuando pensaba que no lo notaba y todo se sentía diferente. Es difícil de explicar, pero imposible de ignorar. No estaba segura de si él lo sentía también, pero podía percibir una tensión sutil construyéndose entre nosotros, como una corriente subterránea bajo aguas tranquilas. Puedes preguntarte, Emma, ¿qué estás diciendo? Es tu primo. Reconozco lo absurdo que suena, y sin embargo, esta emoción, esta atracción inexplicable, se negaba a ser descartada. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación, un anhelo inofensivo por cercanía. Pero cada vez que estábamos solos, el aire entre nosotros parecía más pesado, como si una fuerza invisible nos atrajera más cerca. Esto nos lleva al momento presente. La noche había transcurrido tranquilamente. Después de la cena, regresé a mi habitación para trabajar en un borrador de diseño. David se había acostado temprano y Lillian estaba en una conferencia nocturna. Me absorbí en mi trabajo hasta que un sonido en el pasillo me sacó de mi concentración, pasos suaves y deliberados.
Al principio lo ignoré, pero cuando escuché el sutil crujido de su puerta abriéndose, me congelé. Mi mente corría con indecisión, debería verificar si estaba bien o dejarlo descansar. La curiosidad venció. Quería hablar con él, quizás para desentrañar las preguntas silenciosas que perduraban entre nosotros. Abrí la puerta con cuidado, sin hacer ruido. Allí yacía él con un brazo detrás de la cabeza, sus rasgos calmados y relajados en el sueño. La luz de la luna se filtraba por la ventana, proyectando sombras suaves sobre su rostro, iluminando los contornos de su mandíbula con una suavidad etérea. Mi aliento se detuvo mientras mi corazón latía con fuerza en el pecho. Sentí un calor subir a mis mejillas al quedarme allí, inmóvil, abrumada por emociones que no entendía. No estaba segura de qué quería, simplemente observarlo en este momento sereno o era algo más profundo, algo que no podía nombrar. No sé cuánto tiempo permanecí allí, perdida en pensamientos, hasta que accidentalmente empujé una pequeña figurilla en el estante. Se cayó y golpeó el suelo con un suave tintineo. David se agitó, sus ojos abriéndose lentamente mientras su mirada se fijaba en la mía. Por un segundo la confusión nubló su rostro, pero debajo de esa perplejidad había algo más, algo no dicho que no podía descifrar. Parpadeó varias veces tratando de enfocarse en mí, y luego soltó una risa suave y somnolienta. «Emma, ¿qué haces aquí?», preguntó, su voz aún pesada por el sueño. Mi corazón latía con fuerza mientras luchaba por encontrar algo que decir. No quería parecer intrusiva, pero no tenía idea de cómo explicarme. Mi boca se sentía seca y todos los pensamientos desaparecían de mi mente. «No quise molestar tu sueño», balbuceé, sintiendo una ola repentina de vergüenza. David se sentó lentamente frotándose los ojos con suavidad. Me miró con la misma sonrisa gentil de siempre, pero esta vez había algo diferente en sus ojos que hizo que mi corazón latiera aún más rápido. Hizo una pausa, como observándome más de cerca, y luego habló. «Está bien», su voz era más suave de lo usual. «Emma, siempre puedes hablar conmigo cuando lo necesites». Asentí, pero por dentro sentía un torbellino. No sabía cómo controlar la tormenta de emociones que se gestaba en mi pecho. El aire en la habitación se volvió más pesado y noté que mi respiración se aceleraba. «Solo quería hablar», susurré, mi voz débil pero sincera. La sonrisa de David se desvaneció ligeramente y un destello de excitación apareció en sus ojos antes de desaparecer tan rápido como vino. «Ven aquí», dijo en su tono calmado y cálido. «Puedes contarme cualquier cosa». Dudé un momento, insegura de qué hacer a continuación, pero algo dentro de mí me impulsó adelante. Antes de pensarlo 2 veces, caminé y me senté a su lado. La habitación pareció encogerse y la tensión entre nosotros se volvió más palpable que nunca. Podía sentir el calor irradiando de su cuerpo junto al mío y captar el sutil aroma familiar de él en el aire. Estábamos tan cerca que podía oír su respiración constante y ver su pecho subir y bajar con cada inhalación. Mi corazón latió de nuevo como si intentara escapar de mi caja torácica. Lentamente levanté la vista hacia él, nuestros rostros estaban tan cerca que podía sentir su calor irradiando hacia mí. Su mirada era suave pero teñida de incertidumbre, y en esa mirada había algo que envió un escalofrío por mi piel. Su voz era suave como tratando de detenerme de decir algo más. Sus labios se separaron ligeramente, pero instintivamente me incliné más cerca. Mi rostro se sentía sonrojado y el sonido de mi latido resonaba fuerte en mis oídos. «¿Qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando entre nosotros?» No podía nombrar las emociones que corrían por mí, pero todo dentro de mí se sentía como en llamas, poderoso e imposible de controlar. David permaneció quieto, sus ojos fijos en mí con una intensidad tranquila que reflejaba mi propio termo interior. Estaba en silencio, pero podía sentir su respiración acelerándose como la mía. La habitación de repente se sintió más cálida, como si el aire entre nosotros hubiera cambiado. El silencio era espeso con emociones no dichas. Mi mente estaba abrumada con innumerables pensamientos, ninguno lo suficientemente claro como para detenerme. Todo parecía llevar a este momento, un momento inesperado e inexplicable. Sentí que perdía el control. Me incliné, mis labios temblando al rozar los suyos. Sus labios encontraron los míos con ternura pero fuerza, como una ola de emociones que no podía contener. Una parte de mí gritaba que parara, que me apartara, pero mi cuerpo se negaba.
Lo necesitaba, lo anhelaba aunque temía en que me estaba sumergiendo. Deja de evitarlo, susurró un pensamiento en mi mente. Sus manos acunaron suavemente mi rostro, sus dedos cálidos rozando mi piel como atrayéndome más cerca. Su otra mano descansaba ligeramente en el borde de la cama, y cuando sus yemas rozaron mi brazo, un calor se extendió por mí como una llama que despertaba cada parte de mí de una manera más fuerte que la razón. Ese toque se sintió como una chispa. El beso se profundizó borrando la línea entre él y yo. Nada existía más allá de esta habitación, no mundo exterior, no tiempo. Solo nosotros atrapados en un remolino inescapable de emociones. En mi cabeza una inundación de sentimientos mixtos surgió, confusión, culpa e incluso un leve destello de esperanza. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué? No podía ponerlo en palabras, pero el sentimiento era tan abrumador que la lógica ya no importaba. Se apartó ligeramente de mis labios, su frente descansando suavemente contra la mía. Ambos respirábamos pesadamente, nuestros jadeos mezclándose como uno. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que él podía oírlo. Emma susurró, su voz cargada de emoción. No deberíamos estar haciendo esto. Su voz temblaba, como si él también luchara una batalla con su propia razón. No estaba segura de si estaba de acuerdo o no, una fuerza dentro de mí instaba a que las reglas estaban hechas para romperse. Suavemente tomé su mano, nuestros dedos entrelazándose como buscando reassurance. No se apartó, en cambio apretó mi mano con fuerza, como temiendo que soltarla haría que todo se desmoronara. Nos miramos por un largo momento en silencio, un silencio que llevaba todas las palabras que no podíamos decir. El peso de lo que acababa de pasar colgaba en el aire. Una pregunta no dicha perduraba, ¿deberíamos continuar? Dejé que mi mano rozara la nuca de su cuello, atrayéndolo más cerca. Esta vez no sentí hesitación ni miedo. No había más distancia, no más incertidumbre. Necesitaba esta cercanía, necesitaba sentir su presencia de nuevo. Su mano se deslizó por mi espalda, atrayéndome hasta que no quedó espacio entre nosotros. Todo lo que quedaba era nuestra respiración rápida y la comprensión no dicha entre nosotros. No sabía a dónde iba esto, pero en ese momento, lo único que importaba era ese momento fugaz, un momento que no quería soltar, donde el mundo exterior se volvía borroso y solo existíamos nosotros dos en este pequeño universo. La habitación pareció encogerse, el aire entre nosotros espeso con un remolino innombrable de emociones. El aliento de David rozó suavemente mi oreja, enviando escalofríos por mi espina. No estaba segura si era por la tensión o si la cercanía era simplemente abrumadora. Por primera vez en mi vida, sentí una conexión tan profunda, tanto intensa como conflictiva. ¿Estás segura?, murmuró, su voz ronca pero llena de excitación. No quiero herirte. Cerré los ojos, tratando de contener los pensamientos turbulentos que inundaban mi mente. Todo dentro de mí estaba en guerra, mi razón me decía que retrocediera, que lo terminara aquí antes de que las cosas se salieran de control, pero mis emociones no cedían. Ardían como un fuego y me di cuenta de que ya no podía negarme a mí misma. Estoy segura, susurré, mi voz temblando pero sincera. Sentí el calor de mi mano deslizándose sobre su hombro, bajando a su pecho que subía y bajaba con cada respiración superficial. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a estallar. David me miró a los ojos una vez más, como buscando una señal de que no estaba cometiendo un error. Sus ojos estaban llenos de emociones difíciles de describir, un anhelo por cercanía y una carga de responsabilidad invisible. Cuando sus labios encontraron los míos de nuevo, el mundo a nuestro alrededor pareció disolverse. El tiempo desapareció, ningún sonido del mundo exterior podía alcanzarnos. Solo nosotros, envueltos en un momento que sabía sería grabado en mi memoria para siempre. Pero justo cuando todo parecía quieto, un sonido resonó desde abajo, la puerta principal se abrió y cerró apresuradamente, dejando entrar un frío del exterior. Me congelé, mis sentidos de repente agudizados. David. La voz de Lillian llamó, no fuerte pero suficiente para hacer que el aire en la habitación se volviera frío como el hielo. Mi corazón se hundió. Me puse de pie rápidamente, la culpa inundando cada parte de mí. Intenté estabilizar mi respiración, pero no podía controlar el latido salvaje en mi pecho. David permaneció sentado en la cama, su mirada distante como aferrándose a los últimos fragmentos de calma.
Lo miré pero simplemente bajó la cabeza, sus manos temblando al agarrar el borde de la cama. La forma en que se quedó en silencio me dijo que luchaba con el mismo miedo que yo sentía. El sonido de los pasos de Lilian subió las escaleras de manera constante, como el ominoso golpe del destino. La puerta se abrió lentamente y Lilian entró con una calma inquietante. Sus ojos barrieron la habitación. En ese momento, no necesitaba preguntar para entender todo. Los ojos de Lilian contenían un dolor más profundo que la ira, un dolor que no podía hacer nada para aliviar. David. Emma, ¿qué está pasando aquí? Lilian habló, su voz suave pero cargada como una daga perforando mi mente. Las palabras se atascaron en mi garganta. Quería explicar, pero no sabía por dónde empezar. Bajé la mirada, mis manos apretadas con fuerza en vergüenza. David permaneció inmóvil, su mano subiendo para frotar la nuca, un reflejo cuando no sabía cómo enfrentar una situación. Lilian lo miró, sus ojos buscando una respuesta que no podía dar. Emma, llamó mi nombre, pero no había reproche en su voz. Su tono era pesado pero no lleno de resentimiento. Eso me hizo sentir aún más culpable que antes. Me había preparado para una tormenta de ira, pero en cambio encontré un silencio tan profundo que se sentía como un abismo. Sé que las cosas no son tan simples como pensé, continuó Lilian, su mirada suavizándose. Pero hay cosas que no entienden completamente. La miré desconcertada. No preguntó nada más, solo nos miró con ojos calmados pero tristes, una extraña serenidad como si hubiera estado preparada para este momento durante mucho tiempo. David permaneció en silencio, sus ojos llenos de un arrepentimiento sin nombre. La habitación estaba cargada de un silencio opresivo, pero sabía que desde este momento, nada podría volver a ser como antes. Lilian no nos abandonaba, nos estaba dando una oportunidad frágil y ambigua, pero una oportunidad al fin. Miré a David, su rostro era una mezcla de remordimiento, confusión y una emoción imposible de nombrar. Evitó mi mirada, sus manos moviéndose nerviosamente. Entendí que llevaba la carga de esta conexión enredada, una que ninguno de nosotros había deseado. Pero al reflexionar, me di cuenta de que nada de esto había sido deliberado. Todo había sucedido más allá de nuestro control. Lo único cierto era que no podíamos ignorarlo ni pretender que no había pasado. Lilian tenía razón, estas emociones y este caos necesitaban ser confrontados y resueltos. ¿Qué hacemos ahora, David?, pregunté suavemente, mi voz temblando pero sincera. David levantó la vista hacia mí, sus ojos brillando con conflicto interno. No lo sé, Emma. No estoy seguro de cómo se supone que debo sentirme. ¿Se supone que debo sentirme enojado, avergonzado, o siquiera tengo derecho a sentir algo? Su voz era frágil, llena del peso de la batalla emocional que rugía dentro de él. Era un hombre atrapado entre el profundo vínculo que habíamos construido y su devoción a Lilian, quien siempre había estado a su lado. Sabía que no podíamos resolver esto con una sola conversación. La situación era demasiado compleja. Tomé una respiración profunda y di un paso más cerca de él. La distancia entre nosotros se acortó gradualmente. Quería poner una mano en su hombro para consolarlo, pero no estaba segura si era apropiado. Ya no sabía qué era correcto o incorrecto. No creo que podamos resolver todo ahora, dije gentil pero firmemente. Pero necesitamos tener una conversación honesta sobre esto. Es demasiado complicado para evitarlo. Su rostro se volvió serio, aunque no frío. Asintió, su voz suavizándose pero aún teñida de tristeza. Entiendo, pero no sé por dónde empezar. Di otro paso adelante, mi corazón latiendo fuerte aunque mi voz permanecía calmada. Empezamos reconociendo lo que pasó, admitiendo nuestros verdaderos sentimientos. Luego veremos qué pasos tomar a continuación. David asintió de nuevo, su mirada suavizándose ligeramente como si hubiera encontrado un pequeño destello de luz en el caos. No será fácil, Emma, pero quiero entender qué está realmente pasando entre nosotros. Tomé su mano, un toque ligero pero suficiente para ofrecer algo de consuelo en medio de la inundación de emociones innombrables. No tengo todas las respuestas, David. No sé qué pasará después, pero ya no huiré de esto. Permanecimos en silencio por un minuto, ambos perdidos en nuestros pensamientos, tratando de dar sentido a la complejidad que nos rodeaba.
No había un camino trazado para nosotros, ninguna guía para navegar el laberinto de emociones, arrepentimiento e incertidumbre. Pero Lillian nos había dado una cuerda salvavidas, no perdón inmediato, sino permiso para enfrentar la realidad y desenredar el desastre que habíamos creado. Miré a David una vez más, nuestros ojos se encontraron en un momento de comprensión mutua. Y en ese momento me di cuenta de que pase lo que pase a continuación, lo enfrentaríamos con honestidad, no con evasión. No había una solución perfecta o una salida fácil, pero aún había una oportunidad para sanar, para entender y quizás incluso para algo mejor. Me hundí en la silla, mi mente girando con innumerables pensamientos. La imagen de Lillian llenaba mi cabeza, su calma inquietante como una llave que abría una puerta que nunca supe que existía. No nos había abandonado, no nos había condenado. En cambio, nos había dado el espacio para enfrentar la realidad y descubrir la verdad detrás de nuestras emociones enredadas. Pero, ¿qué pasaría después? Si confesábamos todo lo que sentíamos, ¿sería demasiado para soportar? ¿Lillian nos perdonaría alguna vez de verdad? Esas preguntas perduraban, pero sabía que pertenecían al futuro. Por ahora éramos solo David y yo, sentados en un silencio que era tanto incómodo como anclado en la realidad. Ambos sabíamos que nada podría volver a ser como antes. El único camino era hacia adelante sin importar a dónde nos llevara ese sendero. Y juntos encontraríamos las respuestas.